Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que escuchan esta emisión de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Una emisión previamente grabada que me encanta poder conducir. Mi nombre es José Ángel Domínguez y saludo con muchísimo gusto a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana C., como siempre, un placer saludarte. Yo también te saludo con mucho gusto. Se ve que traes ánimo y entusiasmo de Semana de Pascua, José Ángel. A ti y a todas nuestras audiencias, un caluroso abrazo porque hace mucho. Claro que sí, después de cargar las pilas, de reflexionar, de trabajar en todo eso que nos da oportunidad del tiempo libre, bueno, pues nos encanta invitar a todas las personas que están interesadas en estos temas en ponerse en contacto con la Defensoría. Hay un correo electrónico que es audienciasre@cultura.gov.mx. En el Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como la Defensoría de las Audiencias RE. Hay muchos temas, poco tiempo y los comentarios de las audiencias que son muy importantes, Ana C. Pues son el centro, digamos, de esta defensoría, porque aunque no están directamente, y ahorita nuestro invitado nos ayudará, que tenemos un programa que justamente pega con esto, nos ayudará a reconstruir. No están, el escuchar a las audiencias en los espacios de las defensorías es una suerte de obviedad que está en el principio, digamos que en los cimientos de la construcción compartida de los derechos de las audiencias, del interés público, del espacio que pertenece a todos y no a una sola persona. Pero pues no están determinadas, o sea, no están en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión puntualmente decir, ay, vamos a escuchar todos los comentarios, pero esto me parece fundamental. Por eso creo que ahora, que con motivo de la ratificación de su servidora en este encargo, porque no es un cargo, es un encargo, quisiera resumir un poco lo que nos han dicho. Una persona que prefirió o que no autorizó dar su nombre lamentó la falta de uso del pronombre se y de las preposiciones en, a y de, así como en los artículos el y un en las notas, en los contenidos, y un abuso del híjole, que no sé si se refiere a un híjole o a varios híjoles que su servidora haya emitido, y si sí, me disculpo o aprovecho para disculparme, pero bueno, desde luego podría ser mucho más puntual el detectar este uso o abuso del coloquialismo en el lenguaje si nos dijera fechas, horarios, y bueno, no podemos responder por otras entidades, solamente por Radio Educación, ¿no? Porque él hablaba también que ocurre en el IMER. Otra persona que también pide el anonimato dice que Radio Educación tiene una estrategia de censura de narrativas alternativas y objetivas. Ese servicio se refiere a Radio Educación, ya es un medio de propaganda y no tanto de información. Yo supongo, porque nada más lo arrojo así, que se refiere al contexto de Ucrania. La verdad es que no sé si es una sentencia generalizada, es 100% su opinión, valiosa como tal, y no hace referencia a un programa o contenido específico, lo cual pues nos hace difícil el seguimiento de la localización. Virginia Salazar sí lamenta directamente con nombre y apellido, y se lo agradezco, mi trabajo en la defensoría por el estilo, lo adjetiva como cantinflesco y con mucha paja, y por el contenido, y dice, voy a tratar de hablar mucho más articuladamente, doña Virginia, y dice que además no tomo con seriedad el defender la salida de programas como Del Campo a la Ciudad, desde luego nada más mencionó en su comentario. Yo sí quiero aprovechar para decir que yo también lamento, pero así pasa, que no tenga yo mucho más atribuciones vinculatorias para poder hacer que los protocolos y los procedimientos para programar y producir y transmitir en esta o en ninguna emisora, los defensores no tenemos, digamos, más dientes para eso, puedan transformarse. De todas maneras, aprovecho para invitarla a leer informes anuales y trianuales, las recomendaciones que al respecto se hicieron, las explicaciones, las peticiones a las autoridades que se hicieron, etcétera, así como todos los demás comentarios, estadísticas, resultados, en fin, un trabajo pues que también se hizo. Le agradezco mucho, doña Virginia, y en ese sentido quiero resumir dos más porque estaban muy largos, pero invito a que acabando abril van a estar completitos los comentarios, por favor, como siempre están de todas las personas que comentan en
los informes anuales. Eso es lo que está tal cual como nos escriben y nos dicen. Por favor, sí visítenlos porque pueden ser de su interés. Ana Elena Fernández puntualmente dice qué le gustaría escuchar en las noticias de Radio Educación y es una lista amplia de logros importantes de la presente administración. Perdonen que así lo resuma, pero eso es básicamente lo que ella nos dice. Se lo agradecemos muchísimo y bueno, pues la invitamos también a que eso es lo que ella desearía escuchar. La invitamos a que nos lea y estaremos remitiendo su comentario al área correspondiente, aunque también cae dentro de una opinión. Finalmente, la dirección de producción le da una respuesta puntual a Jorge Torres, porque estaba hablando sobre una invitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México para la consulta que será el 1 de mayo a niños y niñas. Entonces, es muy interesante, es muy importante que se sepa qué está pasando con esta campaña y esta promoción y esta invitación a niñas y niños. Perdóname, José Ángel, ahora sí estuvo larga, pero bueno. Al contrario, Ana C., gracias, qué interesante, qué ejercicio tan complicado en el que se ha embarcado la radio pública de pues ser un crisol y un reflejo de lo que sucede en la sociedad, de darle voz a las ciudadanas, a los ciudadanos. Deploro, o sea, me encanta que así sea, pero deploro el uso del anonimato, por ejemplo, porque todos nosotros tenemos rostro, tenemos cara, tenemos apellido y ahí estamos. Pero ahí está, ¿no? Sí celebro que la gente comparta su punto de vista. Y de esto se trata el derecho a la información, ¿o no? Nuestro invitado sabe más que esto, y es el doctor Jorge Bravo, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Él tiene orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un profesor universitario, director general de Digital Policy and Law Group. Es una empresa consultora, es una agencia de noticias que se especializa en políticas públicas digitales y también en telecomunicaciones. Es columnista semanal en El Economista, es el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, por lo cual lo celebramos y lo abrazamos, estudioso y promotor de los derechos fundamentales de la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho a acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y los derechos de las audiencias. Todo esto y más sabe nuestro invitado, y te agradezco a nombre de todo el equipo que nos regales un poco de tu tiempo. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, José Ángel, por esta presentación y un gusto saludar a la defensora de Radio Educación, Ana Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, presidente de la MEDI, que además te conocí en la lucha, ahora sí que en la plena resistencia desde el un Consejo Ciudadano, dando estas luchas y poniendo estos puntos sobre las IES. Y justamente ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la información? Y ahorita escuchábamos opiniones, informaciones. ¿De qué hablamos? ¿Qué deben saber las audiencias sobre sus derechos a la información? Pues lo primero que tendrán que saber las audiencias, todas las personas que escuchan radio y televisión abiertas, esto no opera para Internet, hay que aclararlo. Los derechos de las audiencias, radio, televisión, sistemas de televisión de paga, es que está consagrado en el artículo 6º de la Constitución. Es un derecho que está consagrado en la Constitución y debe ser garantizado por el Estado. Y en general el derecho a la información, para decirlo de forma muy fácil y muy rápida, tiene 3 componentes, que es que toda persona tiene derecho a buscar, a recibir y a difundir información a través de cualquier plataforma, y en este sentido tenemos derecho a la información en la radio, en la televisión, tenemos derecho de acceder a programas en la radio y a la televisión, y tenemos derecho a difundirlas por cualquier plataforma. Este derecho a la información, consagrado en el artículo 6º de nuestra Constitución, nos permite, entre otras cosas, ejercer la libertad de expresión. Y desde luego los derechos de las audiencias forman parte del derecho a la información, porque las audiencias tienen derecho a buscar, a recibir y a difundir información a través de cualquier vía, a través de cualquier herramienta tecnológica, a través de cualquier medio de comunicación. Ana Cecilia. Claro. Oye, Jorge, ¿dirías tú que la audiencia está
poco consciente de, o las audiencias, de las dimensiones de este derecho, que es muy importante y que tendríamos que seguir avanzando en cuanto a hacer claro hasta dónde llega este derecho, porque mucha gente quisiera escuchar ciertas cosas, ciertos locutores, ciertos programas que ya fueron o que vienen, o sea, y que no a todo el mundo se le puede dar gusto, por supuesto, por razones de distinta índole, presupuestarias, de tiempo, de logística y demás, pero las audiencias tendrían que también empezar a aquilatar y a equilibrar este derecho ¿con qué, Jorge? Bueno, lo primero que tienen que saber las audiencias, en este caso las que nos están escuchando en Radio Educación, es que tienen derechos, que existen como audiencias. Yo tengo contabilizados en este momento, desde la Constitución, la Ley Federal de Radio y Televisión, los lineamientos en materia de defensoría de las audiencias, que hay 17 derechos de las audiencias, y estaciones, medios públicos como ustedes, pues parte de su trabajo consiste en darle a conocer a las audiencias que tienen estos 17 derechos de las audiencias, entre ellos la alfabetización mediática y digital, que conozcan cómo consumir medios de comunicación, que conozcan que tienen derecho a un defensor, como en este caso Ana Cecilia, es un derecho que tiene la audiencia, y tienen derecho a presentar quejas y sugerencias, y tienen derecho a que su defensor sea esa persona intermediaria que no hace milagros, pero que es un intermediario entre la audiencia precisamente y el medio de comunicación. Déjenme decirle a las audiencias que a los medios no siempre les gustan las recomendaciones, y esto no tiene nada que ver con el defensor. El defensor hace un esfuerzo muy importante por hacer llegar los comentarios, las sugerencias, las quejas de las audiencias, como lo escuchábamos al principio del programa, a las áreas de producción de cualquier medio de comunicación, a las áreas correspondientes, para que esas audiencias sean escuchadas a través de su representante, que se llama defensor de audiencias. Jorge, yo estaba escuchando, por ejemplo, estaba rebotando, hay un enredo entre opinión e información que pertenece a otra cortina, digamos, de humo que sabemos que es un problema, pues déjame decirlo, un poco de iniciados entre defensorías de las audiencias, medios comerciales, demandas jurídicas, etcétera, que creo que ahorita no sería el tema ese, pero sí es el tema, o sí me parece relevante, como tú bien decías, del derecho a la alfabetización. No es que nuestras audiencias sean unas ignorantes, al contrario, son quienes más conocen y saborean o no, degustan los contenidos radiodifundidos. Sin embargo, sí creo que vale la pena siempre decir hasta los límites y los alcances de la opinión, ¿no? Que puedan emitir respecto de programas, contenidos, personas. Es decir, la cascada adjetival que vemos tan común a veces no nos ayuda a centrar, ni siquiera a poder explicar. Yo cómo explico, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá como defensor de los derechos a la información pudieras, porque me parece central, el tema no solo aplica para lo inmediato de los comentarios de las audiencias, sino para en el amplio espectro de lo que estamos viviendo ahorita. ¿Cuál sería tú? Ajá. Este tema que mencionas, Ana Cecilia, es muy importante, en efecto, para que la audiencia lo sepa. Déjenme decirle a las audiencias que desde 2013 fueron reconocidos los derechos de las audiencias en la Constitución. Después fueron enumerados en 2014. Después en 2016 hubo unos lineamientos. Y después hubo unas contrarreformas contra estos propios derechos de las audiencias. Lo que quiero decir es que desde 2013 hasta la fecha todavía no tenemos plenamente garantizados nuestros derechos de las audiencias. Y hay uno, posiblemente el más polémico, el que tú mencionas, Ana Cecilia, que es que tenemos que los medios de comunicación, donde hay espacios informativos, noticiosos, de opinión, deben distinguir con claridad entre hechos o noticias y opinión. Esta distinción tiene más de 2.500 años, cuando los griegos hablaban de doxa y episteme, es decir, de conocimiento y opinión. Pero no nos vayamos tan atrás. La verdad es que los comunicadores, los periodistas, los conductores
pues de alguna manera, por cómo se ejerce el periodismo en la actualidad, suelen mezclar los hechos, las noticias con la opinión. Y quienes más han defendido que este derecho desaparezca son principalmente los radiodifusores privados, pero no porque se les dificulte la separación de un hecho, de una opinión. Déjame decirte que otros medios públicos muy relevantes en el mundo, como la BBC de Londres o la PBS de Estados Unidos, en sus lineamientos editoriales, les exigen a sus periodistas y conductores distinguir la opinión de la noticia. Pero en México los radiodifusores privados han pedido que esto se declare inconstitucional y hasta el momento no ha ocurrido. De hecho, la Suprema Corte resolvió que es un derecho de las audiencias separar los hechos, las noticias de la opinión. Porque a veces lo que estamos viendo es lo que tú dices, que los conductores cargan la pluma en la opinión y no suelen aclararle. El problema es que a veces se mezcla el interés económico, la vocación por hacer propaganda a favor de una persona o de una institución, con hechos o con noticias. Es decir, se confunde el hecho, la noticia, con propaganda o con publicidad, y eso sí hay que claramente distinguirlo, porque es un derecho de las audiencias. Jorge Bravo, como el distinguido académico que eres, conoces perfectamente bien la historia de Radio Educación. Y mencionaba a la Cecilia algo que a mí me resulta muy particular y que yo he vivido en lo personal a lo largo de mi historia en esta increíble emisora pública. Y es que las audiencias que son críticas, que son propositivas, que son aguerridas, piden de repente muchas que se ejerza un apoyo a una administración, por ejemplo, sin mediar otras opiniones, y de repente se enojan cuando la oferta está equilibrada en contenidos, ¿no? Y no es nada más un lado, sino también los otros puntos de vista. ¿Qué debe saber básicamente una radio escucha para decir, ¿cómo le hago? Porque sí, los griegos, la doxa, esto está sensacional, pero mi programa del campo y la ciudad ya no está, doctor Jorge Bravo. Sí, bueno, hay que decir que seguramente tú, José Ángel y Ana Cecilia, y cualquiera que trabaje en Radio Educación y en los medios públicos, se enfrentarán con que un sector de la audiencia dice que los medios públicos son oficialistas y otro sector dice que están haciendo un buen trabajo. Bueno, precisamente algo que deben tener los medios públicos y los medios de comunicación electrónicos en general es un código de ética, para que las audiencias sepan cómo se conduce un medio de comunicación y los conductores. Por eso hay un defensor de la audiencia, que es una especie de fiscal, es una persona que va a mediar entre el reclamo, el interés de la audiencia y el medio de comunicación. Esto no suelen decirlo mucho los defensores, pero lo voy a decir yo. No siempre las audiencias tienen la razón, porque las audiencias desconocen precisamente los códigos de ética, los lineamientos. Lo que sí le puedo decir a esas audiencias es que un medio público como este, que en este momento nos esté escuchando, debe tener independencia editorial. Eso es algo que está consagrado en la ley. Y por lo tanto hay que defender, más que a una administración, más que a un conductor, hay que defender esos principios, porque es como se debe conducir un medio de comunicación, en este caso público. Pero qué bueno que las audiencias participen, digan estos comentarios, y yo te diría como alguien externo que debe preocuparle a un medio público que exista una percepción de la audiencia, cualquiera que ésta sea, ya sea como oficialista o no, y debe de atender los comentarios y cuidar que exista una independencia editorial para que la audiencia acceda a contenidos plurales y diversos, que es un derecho de las audiencias. Sí, uy, Jorge, me disparaste en la emoción varias cosas, en la razón. La primera es que creo que es importante que sí se lean y repasen, porque es un ejercicio de transparencia los informes de ahora sí que de su defensora para las audiencias. Les puede interesar, por ejemplo, cómo están balanceadas las opiniones, justo como decías. Hay unos que dicen que es oficialista el medio y hay otros que dicen que está en contra del presente gobierno, ¿no? Y bueno,
lo dejo para el análisis en términos de cómo está, más que estadístico, que se lean los comentarios. Por otro lado, es importante saber que más allá de la separación digna y que debe ocurrir entre opinión e información de parte de los contenidos radiodifundidos, y que no se debe llegar tampoco a un detalle oligofrénico. No estamos hablando de eso, tampoco queremos ¿no? que las personas no puedan ni hablar porque están emitiendo evidentemente su opinión de muchas maneras, incluidas las preguntas que hacen, ¿no? Los tonos, etcétera. Pero lo relevante es que cuando una audiencia, y aquí sí me puedes acompañar con dos cosas, doctor, por favor. Lo relevante es que cuando una audiencia externa su opinión, la opinión es mucho más difícil de procesar para una defensoría de las audiencias en función de necesitamos precisar a qué horas, en qué programa, quién lo dijo, cuándo lo dijo, el contexto en el que lo dijo. Si ya venían 200 opinadores hablando de un mismo tema y entró el uno más, es distinto a nada más decir son estrategas, es decir, nada más es inasible, se vuelve inasible una opinión solo adjetival, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no quisiera que se cerraran estos poquitos minutos sin que nos dijeras, por favor, Jorge Bravo, tú como audiencia, no solo como presidente de la MEDI, sino como audiencia, ¿cómo ubicas ahora el panorama para las audiencias? Bueno, voy a empezar exactamente con lo último que mencionaste. Llegamos muy tarde a los derechos de las audiencias en México. Yo mencionaba 2013. Todavía en este instante, 2022, a casi 10 años de esa reforma, no tenemos plenos derechos de las audiencias. No solo llegó tarde, llegó cuando ya existían redes sociales e internet. Y seguramente te ha pasado, Ana Cecilia, que muchas de las quejas no llegan por los medios tradicionales de comentarios, sino que llegan por internet, llegan por las redes sociales, como si nos estuviéramos quejando de un servicio público, telefónico o de una tarjeta bancaria. Ese ya es un cambio. Las audiencias saben que tienen otras vías para llegar a ti y para expresar sus opiniones. Y en efecto, a veces las audiencias cometen la misma equivocación de la que se están quejando. Las personas defensoras de las audiencias como tú, Ana Cecilia, son lo más cercano a un ministerio público. La persona, la audiencia, tiene que presentar pruebas, tiene que decir en qué extracto, en qué minuto, en qué publicación encontró aquello que no le gusta. Y la persona defensora de las audiencias, como si fuera de veras el Ministerio Público, tiene que recabar pruebas, tiene que volver a leer la Constitución, tiene que volver a leer la ley, tiene que consultar, tiene que llegar a una resolución donde muchas veces le va a dar la razón a las audiencias y otras no. Y tu posición como defensora, persona defensora de las audiencias, es incómoda ante el medio de comunicación. Eso tienen que saberlo las audiencias. Porque tú le vas a decir al medio en qué se está equivocando. Tus recomendaciones deben ser vinculantes y tú tienes la obligación, además de responderle a las audiencias, de tal manera que tú estás en una posición incómoda y las audiencias deben saber que tú estás precisamente para defender a esas audiencias y no a un medio de comunicación, a menos de que el medio o la queja o la sugerencia pues no tenga razón la audiencia, que puede ocurrir. Pues esta conversación tendrá que continuar seguramente. El tiempo, tenemos un par de minutitos. Yo sí siento que las audiencias tendrán que fortalecer la figura de sus defensores, por supuesto, ¿no? Dotarlos de dientes. Eso todavía está lejos, que como decías, Jorge, que sus resoluciones sean vinculantes. Ana Cecilia, no sé qué opines, ¿eso es positivo o negativo desde tu punto de vista? Pues fíjate que podría ser polémico, pero independientemente de lo que yo opine, la realidad hoy por hoy es que apenas, uno, conocemos cuáles son nuestros derechos como audiencias, dos, sabemos formularlos y ejercerlos y hacerlos valer, y tres, no hay poderes vinculantes. De alguna manera, en una de esas sí tienen razón las audiencias. Se vale extrañar contenido, se vale tener programas favoritos y quejarse cuando no se repiten ad perpetuum. Y también la lógica del medio, o sea, el defensor en este caso, la defensora, lo que trato
pues es de explicar y mucho más mediar, te acordarás, Jorge Bravo, que poder defender, porque no soy una abogada en sí, no soy, al final de cuentas, no puedo meter la mano y decirle a la emisora, oye, vuelve a poner los contertulios, porque es un programa muy importante y favorito. Sí, pero ellos tuvieron una lógica, se procesaron de distinta manera, como lo explicamos ahí en un vaivén de cartas y recomendación y explicación y otra vez recomendación y explicación. Si no hay dinero, si hay muchos otros factores, no hay presupuesto, se agotó el programa, se agotó el lenguaje de esa generación, ¿no? Y se vale pedir una renovación. No se logró dar esa renovación en su momento, quizá. No volvió a concursar, no apareció la productora, tal vez. Eventualmente hay otras voces que también necesitamos escuchar, no puede quedarse las programaciones ad perpetuum como monolitos. En fin, es una conversación, no, más que pleito, es una conversación. Y la conversación con datos y con explicaciones puede ser mucho más nutritiva que solo con adjetivos, ¿no, Jorge? No sé. ¿Cómo te despides, querido Jorge? Bueno, me despido diciendo que cuando las audiencias buscan que continúe en programa o incluso que regrese, estamos hablando de que las audiencias son bastante conservadoras y quieren conservar lo que han tenido. Pero un medio de comunicación se tiene que renovar. Los medios de comunicación enfrentan momentos muy difíciles en este momento, no solo los públicos, incluso los comerciales. Y entre otras cosas tienen que renovar e incluso ser provocadores. Provocar a las audiencias para que reaccionen con nuevos formatos, contenidos, con innovación. Pero eventualmente también hay contenidos que quieren conservar. Y eso lo sabemos porque las audiencias recurren en otros sistemas o en internet a programas del pasado, y muy del pasado, porque quieren volver a verlos. Pero el papel de un medio de comunicación es garantizar el derecho a la información, primero de quienes trabajan ahí y de sus audiencias. Y en tanto no exista ni censura ni condiciones políticas para retirar un programa, es válido que se renueve siempre la programación. Pues ahí está para la reflexión, para el ejercicio crítico de las audiencias, para la educación constante que tenemos que tener como audiencias, como consumidores de medios. Ana Cecilia, yo le agradezco al doctor Jorge Bravo, a ti por haberlo invitado. Siempre es un gusto conversar contigo, mi querido Jorge. Gracias por tu tiempo y espero que esta conversación continúe más adelante. Muchas gracias por la invitación y como siempre digo, vean, escuchen, recomienden los medios públicos. Les agradecemos el favor de su atención. Les reitero las maneras de ponerse en contacto. audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Su voz es muy importante. Hasta la próxima. Buenas tardes. Su servidor Juan Ernesto Guerrero Mancera. Hace varios programas hice un comentario sobre una persona que en los noticieros Pulso siempre hace diversas críticas, las cuales considero son malintencionadas. Hoy cambio de tema para no darle publicidad. Cierto es que en Radio Educación aprendimos a tolerar y considerar nuestro sentido común. Mi siguiente punto no es crítico, es solicitar que nos comenten cómo eligen entre la audiencia a quienes participan y a quienes ganan el reconocimiento que otorga Radio Educación a la audiencia cada año, dado que somos muchos los que participamos enviando saludos, comentarios o en llamadas telefónicas a nuestra Radio Educación y tenemos de entre 1 hasta más de 50 años escuchándola. De antemano agradezco su atención reiterándome a sus órdenes. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. En México los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.